Muy bien, muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar la semana número 4 en lo que concierne al curso de historia. Vamos a hablar de las altas culturas peruanas y en cuanto a economía vamos a trabajar lo que son las necesidades humanas, bienes y servicios. Vamos a dar inicio a el curso de historia con el tema altas culturas peruanas. Y esas altas culturas peruanas son sociedades culturales que a lo largo de la historia han logrado obtener un elevado desarrollo, el cual se expresa a través de su organización, ya sea social, política, económica, religiosa y cultural. Para poder hablar de las altas culturas peruanas, no nos olvidemos que existen algunas teorías, que van a existir algunas teorías en cuanto a cómo nos manifiestan de estas culturas peruanas, ¿ya? Dentro de ellas tenemos a la teoría inmigracionista, tenemos a la teoría autoctonista, tenemos a la teoría aloctonista y a la teoría hologenista, ¿ya? Seguidamente, dentro de esta exposición, también vamos a hablar de su clasificación, según el norteamericano John Rowe, quien las clasifica en horizonte e intermedios culturales, ¿ya? Así como se van manifestando las diferentes culturas, ¿ya? Vamos a dar inicio en lo que concierne a la primera teoría. En cuanto a la teoría inmigracionista, tiene como representante de dicha teoría a Federico Max Whewell, quien es considerado como el pionero de la arqueología peruana. Ojo, es considerado como el pionero de la arqueología peruana. Este señor sostuvo que los primeros elementos culturales del Perú vinieron de Mesoamérica, ¿ya? Es decir, no se originan en el Perú, si vienen de afuera, ¿ya? Más, para estar mucho más claros, es decir, provienen de la cultura maya y la cultura azteca. En términos mucho más claros, la cultura peruana tiene un origen foráneo, porque no se forma dentro de nuestro país, sino que viene de otras culturas. En cambio, la teoría autoctonista, ¿ya?, del peruano Julio C. Tello, o Julio César Tello, este señor es considerado el padre de la arqueología peruana, y él sostuvo que la cultura chavín era la cultura matriz del Perú. Por ende, sostiene que los primeros elementos culturales fueron de las tribus arawaks, que estaban en la cuenca del Amazonas o Orinoco, ¿ya? Seguidamente, mientras que la teoría aloctonista de Federico Kaufmann Doig manifiesta que las culturas peruanas es de origen ecuatoriano, es decir, es procedente de la cultura Valdivia, ¿ya? Y su estudio se fundamenta en presuntas semejanzas, ojo, en presuntas semejanzas culturales que existían entre la cultura chavín y los Valdivia, ¿ya? Por ende, esta cultura aloctonista también nos dice que esta teoría dice que nuestra cultura es foránea, vino de afuera. Hasta que por último vamos a hablar de la teoría hologenista, ¿ya? Y esa teoría hologenista tiene como máximo representante a Luis Guillermo Lumbreras, y este señor manifiesta que la alta cultura peruana es el resultado de procesos internos sumados a la influencia externa, siendo el aporte interno lo determinante en la producción cultural.
Seguidamente hablaremos de la clasificación de las altas culturas, ¿ya? Y esta clasificación de las altas culturas, vamos a hablar en cuanto a cómo los clasifica el norteamericano John Rowe, y él las divide, como ya les mencionaba, en horizonte e intermedio, ¿ya? Cuando hablamos de horizonte, él la divide en tres horizontes, ¿ya? En tres horizontes. En horizonte temprano, horizonte medio o intermedio y horizonte tardío. Mientras que cuando hablamos de intermedio, que es la otra división, los divide en dos intermedios culturales, ¿ya? Un intermedio temprano y un intermedio tardío. Y es así como se van dando orígenes a las diferentes culturas dentro de nuestro país. Cuando hablamos de horizonte, un horizonte es una etapa donde una cultura ejerce predominio sobre otras culturas. Su dominio abarcó grandes territorios, recibiendo el nombre de cultura panandina, mientras que cuando hablamos de intermedio, el intermedio es la etapa donde no hay una cultura panandina, sino que se desarrollan de forma independiente, abarcando determinados territorios. Los horizontes se caracterizaban por tener formas similares de cerámica, un arte organizado desde el Estado, que es una forma de propaganda política, religiosa y cultural, mientras que los intermedios se desarrolla el clasismo peruano y cada cultura crea las mejores cerámicas del Perú prehispánico. En cuanto al primer horizonte o horizonte temprano, dentro de este primer horizonte temprano vamos a encontrar a la cultura chavín, quien tiene como descubridor al arqueólogo Julio Cetello en el año de 1919. Esta cultura es importante por que se van a destacar en cuanto a cerámica, ¿ya? Y en cuanto a las construcciones que ellos hicieron, ya según los restos arqueológicos que se pudieron encontrar en dicha zona. Se encuentra ubicada en el departamento de Ancash, ¿ya? Entre los ríos Mosna y Huachexa. En cuanto a su organización, cuando hablamos de organización, hablamos de cómo se organizaban políticamente en cuanto a la social y económica. Si hablamos de una organización política, era un estado teocrático, es decir, un estado donde era gobernado por reyes, sacerdotes, ¿ya? La religión fue un medio de dominación ideológica en la cual se utilizó también el arte y el ejército. Mientras que si hablamos de su organización social, estaba integrada por dos clases sociales, o dos clases. Por los sacerdotes, quienes eran la clase dominante, quienes también eran considerados los representantes de los dioses, y por los campesinos, que era considerada la clase social oprimida. En cuanto a su organización económica o la economía se basó generalmente de la agricultura, ¿ya? Se basó de la agricultura, donde destacaban las chacras semi-hundidas, llamadas también huachaques, pero al mismo tiempo ellos tuvieron como complemento económico la ganadería y la artesanía. ¿Ya? Eso era el complemento económico de esta cultura chavín. Seguidamente,
Este, también podemos hablar en cuanto a su religión. No nos olvidemos que casi todas las culturas eran politeístas y la cultura chavín no es ajena a eso. La cultura chavín era una cultura politeísta, es decir, adoraban muchos dioses, ¿ya? Van a adorar muchos dioses. Y aquí se habla de una trilogía divina, es decir, tenían como dioses al dios jaguar, al dios cóndor y al dios serpiente. Como dios principal o como deidad principal era el jaguar. En cuanto a la escultura en esta cultura chavín, hablamos de que había una maestría en el labrado de la piedra, y eso nos demuestran los restos que se pudiesen encontrar, como por ejemplo el lanzón monolítico, la estela de Raimondi, el obelisco de Tello, las cabezas clavas. Y si hablamos de arquitectura, su arquitectura se caracterizó por los templos en forma de U y las plazas circulares hundidas, ¿ya? Se utilizó el barro en la costa y la piedra en la selva. Dentro de sus obras arquitectónicas más relevantes o importantes tenemos a Pacopampa, Cuturhuasi, Moceque, el Cerro Sechín, Chavín de Huántar, este último quedando en Ancash. En cuanto al aspecto de orfebrería, tuvieron trabajo en oro, y los más relevantes son los terceros de Chongoyape y Cuturhuasi, como más relevantes. Y es así como termina este primer horizonte y llegamos al primer intermedio, ¿ya? Y cuando hablamos de este primer intermedio, iniciamos con la cultura Paracas, que fue descubierta por Julio C. Tello en el año de 1925, y también por Toribio Mejía Sexpe. Ya se encuentra, dicha cultura Paracas se encuentra ubicado al sur de Pisco, en el Cerro Colorado, en la península de Paracas, provincia de Pisco, en el departamento de Ica. Como Paracas es una cultura regional donde los sacerdotes ejercían el control económico, político y social, y también tenemos ciertas características. Para ir viendo estas características tenemos que tener bien claro de que dicha cultura Paracas se divide en dos periodos, ¿ya? En la primera, que es la etapa de las Paracas cavernas, y la segunda, que es la etapa de la Paracas necrópolis. A medida que vamos hablando de las características, por ejemplo, tenemos de tumbas, voy a ir mencionando en los dos cómo se caracterizaba. Si hablamos del primer periodo, que era las Paracas cavernas, en cuanto a las tumbas tenían formas de botella, y es aquí donde empezamos a hablar de los fardos funerarios. Mientras que en Paracas, en el segundo periodo de Paracas necrópolis, las formas de estas tumbas eran rectangulares, tipo una habitación. Otro dato relevante acá, en cuanto a su textilería, en el primer periodo de las cavernas, sus tejidos eran burdos y simples, no eran muy relevantes. Mientras que en el segundo periodo, en Paracas necrópolis, son considerados los mejores del Perú antiguo. Y es así como se destacan sus mantos bordados, con diseños mitológicos, ¿ya? En cuanto a su cerámica, en esta cultura Paracas, en el primer periodo era polícroma, es decir, utilizaban varios colores. Su forma era redonda y la pintura era poscocción. Mientras que en el segundo periodo de la necrópolis, era monócroma su cerámica, es decir, utilizaba un color
la forma de esta cerámica era calabazada y la pintura era precocción. También dentro de sus características relevantes se habla de las trepaciones craneanas y las deformaciones craneanas. Cuando hablamos de las trepaciones craneanas, la cultura Paracas, esas trepaciones las practicaba con fines terapéuticos y mágicos religiosos, mientras que las deformaciones craneanas se practicaban con fines de distinción, es decir, para ver la jerarquía. En cuanto a jerarquía social nos estamos refiriendo. Pero también es otro dato relevante aquí, es su arquitectura, ¿ya? Dentro de su arquitectura nos podemos dar cuenta que no hubo ciudades relevantes, pero sí destacaron centros ceremoniales, ¿ya? Como por ejemplo Media Luna y Tajahuana. Pero también destacaron algunos complejos, como por ejemplo el complejo de Santa Rosa y el complejo Soto. En cuanto a su religión, era una cultura también politeísta, ¿ya? Era politeísta, adoraba a muchos dioses, pero como deidad principal, tenían al dios Con o dios del mar. Continuando con primer intermedio, vamos a ir hablando de la cultura nazca, que fue descubierta por Federico Max Hull, en el año de 1901. Se encuentra ubicada en la costa sur, en el departamento de Ica, pero teniendo como asentamiento principal la cuenca del Río Grande. En cuanto al en cuanto a la cerámica, su cerámica es considerada la más pictórica de América. Dentro de esa cerámica, los más relevantes son los huacos globulares y lenticulares, con dos picos cilíndricos unidos a un asa de puente, y utilizaban 11 colores. Hablando de su arquitectura, utilizaron el barro, ¿ya? Y el adobe. Entre los restos más relevantes, aquí podemos hablar de Cahuachi, Estaquería, Huaca del Oro y Tambo Viejo. También destacaron en hidráulica, en cuanto a su sociedad, política y religión. En cuanto a hidráulica, crearon represas y canales de irrigación, pero no se descarta de que ellos utilizaron también la técnica de extracción del agua del subsuelo y el puquio. Dentro de lo más relevante en hidráulica tenemos a Guairona, Agua Santa y Mátara. Mientras que si hablamos de su organización en cuanto a la sociedad, se dividían en dos clases sociales, una clase dominante y una clase explotada. Dentro de la clase dominante estaban los militares y los sacerdotes, mientras que las clases explotadas la conformaban los campesinos, pescadores y artesanos. Tenía un estado militarista, tenía un estado militarista, y eso se puede evidenciar o se puede llegar a la conclusión cuando se encontraron las cabezas trofeo. Hablando en el aspecto religioso, tenían un dios principal, el dios Voto, que significa el dios volador, y estaba representado por un halcón. Pero dentro de ellos también, no nos olvidemos, como les decía, eran politeístas. También hablamos del dios Luna, dios Mar, dios Zorro. Siguiendo en este primer intermedio, llegamos a la cultura mochica. La cultura mochica fue descubierto por Federico Max en el año de 1899. Se encuentra ubicada entre los departamentos de Lambayeque y La Libertad.
En cuanto a su organización sociopolítica, fue una organización teocrática militarista. En cuanto a su aspecto económico, estuvo basada en la pesca y en la agricultura, que dependían de los canales de irrigación, represas y acueductos. Dentro de estos de represas y acueductos más relevantes están el canal de la Cumbre, acueducto de Ascope y represa de San José. Yendo ya al aspecto religioso, adoraban una serie de divinidades, ¿ya? Teniendo como uno de los dioses más importantes el Ayak Paek, ya que era considerado el dios de la fertilidad, el poder y la luna con el nombre de Si. También se les conoce como el hacedor, a ese dios Ayak Paek. En cuanto a su cerámica, son considerados los mejores escultores ceramistas de América precolombina. Su cerámica era bícroma, utilizaban 2 colores. Dentro de su cerámica se utilizaban, hablamos de 2 tipos de cerámica, una cerámica escultórica y una cerámica pictórica. Dentro de la cerámica escultórica encontramos el huaco retrato y el huaco erótico. Dentro de la cerámica pictórica está Xanyu y Pirba. Si hablamos de arquitectura, utilizaron el adobe y barro en sus construcciones más representativas. Podemos encontrar el Huaca del Sol, la Huaca de la Luna, Pampa Grande, Galindo, y hablamos aquí de las tumbas del Señor de Zipán, ¿ya? Como uno de los principales hallazgos. Y es así como termina este primer intermedio, dando pase al segundo horizonte, horizonte medio o horizonte intermedio. Dentro de este horizonte intermedio, horizonte medio, inicia la cultura tiahuanaco, ¿ya? Esta cultura tiahuanaco fue descubierta por Pedro Cieza de León. Se encuentra ubicado al sur del lago Titicaca, sobre territorio boliviano. Su organización política era teocrático absoluto, pero también es definido como un estado colonizador. Su economía dependía mucho de la agricultura, pero de la agricultura de altura, es decir, a través del sembrío de papa y quinoa. También se dedicaron al pastoreo como actividad complementaria. Hablando de esta cultura tiahuanaco, también podemos ver en cuanto al aspecto religioso, eran politeístas, teniendo como deidad principal al dios Huiracocha, pero también hablamos del dios Puma, dios Cóndor, dios Serpiente. En cuanto a su arquitectura, se trabajó con piedras unidas con grapas de bronce. Dentro de sus obras más relevantes está Capana, Pumapunco, Quericola. En esta cultura tiahuanaco también resalta su escultura, y su escultura se dio en cuanto a monolíticos y antropomorfos. Dentro de los monolíticos podemos encontrar la portada del sol, y dentro de los antropomorfos podemos encontrar el equeco. Seguidamente iremos viendo en este segundo horizonte la cultura Wari, ¿ya? Esa cultura Wari vamos a ir viendo de que fue descubierta por Julio Cetello, pero el que estudió o los estudios más importantes lo hace el señor Luis Guillermo Lumbreras en el año de 1969. También dicha cultura Wari se encuentra ubicada en Ayacucho, en Huanta, Ayacucho,
Si hablamos de su organización, vamos a encontrar que tuvo, en cuanto a política, vamos a darnos cuenta que es considerado el primer estado imperial de la civilización andina. En cuanto a su organización social, es considerada una clase social clasista y guerrera. Continuando con este segundo horizonte, en cuanto a la cultura wari, en economía, su economía se basó en la agricultura, pero también practicaron el pastoreo como actividad económica complementaria, ¿ya? Se practicó el trueque, ¿ya? Su agricultura, el pastoreo, como ya les mencionaba, la pesca, pero también se practica el trueque, jóvenes. En cuanto a su arquitectura, fueron los mejores urbanistas del antiguo Perú, destacando sus famosas ciudades cabeceras de región. En cuanto a la textilería, como materia prima se utilizó la lana de euquénido y en algunas ocasiones el algodón. Dentro de esa textilería sobresalieron sus tapices, ya que están considerados dentro de los más finos del mundo, dichos tapices. En cuanto a su cerámica, era polícroma y era de carácter utilitario, ya producían más, o sea, más producción, menos calidad. Si hablamos en el aspecto religioso, eran politeístas, ya hablamos de un dios visco aquí, hasta que llegamos a un intermedio tardío. Dentro de este intermedio tardío, hablamos de la cultura chimú, quien tiene como descubridor a Federico Max Wöhler, en el año de 1902. Dicha cultura se encuentra ubicado en el departamento de La Libertad, en el Valle de Moche, para ser mucho más exactos. En cuanto a su organización, tuvo una organización política, y si hablamos de organización política, son considerados una cultura imperialista y militarista. Y también esta cultura chimú es considerado como el estado costeño más poderoso. En cuanto a su organización social, clasista, guerrera y esclavista. En cuanto a su economía, la agricultura, la pesca y el comercio. Continuando con este intermedio tardío, en cuanto a la cultura chimú, vamos a ir viendo su orfebrería, la arquitectura, su textilería, cerámica y su religión. En cuanto a su orfebrería, son considerados los mejores del Perú preincaico. Dentro de arquitectura, utilizaron adobe quincha. En textilería conocieron el lápiz. Su cerámica era monócroma. Y su religión era politeísta. Y para ir ya terminando, hablamos de la cultura chincha, ¿ya? Aquí hablamos de Federico Max Wöhler como descubridor. Y en cuanto al aspecto cultural, hablamos de arquitectura y hablamos de cerámica. Dentro de los más relevantes en su arquitectura, el tambo de mora, centinela. Y en cuanto a su cerámica, era polícroma y utilizaban figuras geométricas y naturales. En cuanto al aspecto económico, se dedicaron al comercio. Y si hablamos de comercio, este comercio se basó en el intercambio, en el trueque, ¿ya? De producto por producto. Como actividades complementarias, hablamos de agricultura, la pesca. Y es así como termina este intermedio, jóvenes. Y hasta aquí, jóvenes, lo que concierne al curso de historia. A continuación, paso a
a, a trabajar el tema de economía, en la cual vamos a tener como tema principal, tenemos a las necesidades humanas. Para poder satisfacer estas necesidades humanas, debe quedar claro de que se tiene que satisfacer a través de bienes y servicios. ¿Ya? Empecemos. A ver, dentro de ese tema vamos a ir viendo las necesidades humanas, los bienes y servicios. Dentro de esas necesidades vamos a ir viendo qué es una necesidad, cuál es la clasificación de estas necesidades y sus características. Y hay algunas cosas adicionales más. En cuanto a bienes, vamos a ir hablando de una definición, clases de bienes, clasificación de estos bienes y por último hablamos de servicios. Y si hablamos de servicios vamos a ir viendo un concepto, unas características y unas clases de servicio. Iniciando con necesidades humanas. La pregunta es, profesor, ¿qué es una necesidad? ¿No? Es bueno tener una definición muy clara. La necesidad es la sensación de falta o carencia de algo. El ser humano por naturaleza es un ser necesitado. Necesita satisfacer muchas necesidades. Muchas necesidades. Entonces, como definición, es en cuanto a necesidad, es falta o carencia de algo. Pero también se tiene que distinguir entre necesidad y deseo. Son dos cosas muy diferentes. La necesidad es de carácter fisiológico, ¿ya? Y se puede satisfacer. Ojo, una necesidad es de carácter fisiológico. Profesor, siento hambre. Profesor, con esta lluvia, profesor, me da sueño. Profesor, necesito descansar porque ayer me desvelaba hasta las 3 de la mañana repasando. Profesor, una necesidad, descanso. Necesito dormir. Profesor, estoy tan atareado, profesor, que no tengo ni tiempo para comer, ya siento hambre. Una necesidad, sentir hambre. Mientras que un deseo, el deseo es de carácter psicológico y muchas veces no se satisface. Ese es un deseo. Como ejemplo, yo les voy a poner la canción de Alpaquitay, ¿ya? ¿Qué les dice en esa canción? ¿Cómo inicia la canción? A ver, ¿quién me lo dice, la frase? ¿Alguien quiere participar? A ver. Naya, conmigo, Caimito, creo ustedes. Muy bien, la canción inicia. Pide un deseo, dice. Ya la canción inicia, mira una estrella, ¿sí? Pide un deseo, le dice. Y ella desea, le dice, deseo que estemos juntos. Pero muchas veces esos deseos son de carácter psicológico, pero no se pueden concretar, no se pueden cumplir. ¿Ya? Por ende, o también el otro ejemplo que les puedo poner es muchas veces ustedes cuando van a celebrar su cumpleaños les regalan su torta y les cantan su happy birthday o el cumpleaños feliz y les ponen las velas, ¿sí? Y le dicen, muy bien, antes de soplar la vela pide tu deseo. Deseo ganarme la finca. ¿Se concreta tu deseo? No. Los deseos muchas veces no se completan porque son de carácter psicológico. No sé si hasta ahí me he dejado entender. ¿Está claro? Seguimos entonces. ¿Qué más vamos a ir hablando de esas necesidades? De que las necesidades tienen un proceso de satisfacción, ¿ya? Y se dan en 4 procesos. 4 procesos. La primera, que es la sensación de apariencia, es decir, profesor, mis ojos me arden, profesor, quisiera descansar. Sensación de apariencia de algo. O profesor, me duele el estómago, profesor, está que suena. Hambre.
¿ya? Entonces, yo me voy a hacer una representación mental, y esta representación mental se llama deseo. Muy bien. Si mis ojos me arden, yo voy a soñar con mi cama, ¿ya? Estoy echado en mi cama, hago una representación mental. Pero si yo siento hambre, mi representación mental, o sea, yo voy a satisfacer mi apetito, este deseo de querer comer, no sé, a ver, en este frío, unas rosquitas de almidón con café cargadito, ¿cierto? O de repente, un pancito con mantequilla. O de repente tengo otro tipo de deseo, de repente quiero comer mi tacacho con mi cecina, mi ceviche, una pizza o no sé, un chifa. Entonces, y hago un deseo, una representación mental. ¿Cómo voy a satisfacer esa necesidad? Luego viene la tercera etapa, que es el esfuerzo humano, es decir, ¿qué vas a hacer tú para poder satisfacer este deseo? Profesor, full delivery, profesor, en esta pandemia no se puede salir, agarro mi celular, pero ya has hecho un esfuerzo humano hasta ir a coger tu celular, hasta marcar el número telefónico, y has hecho un esfuerzo humano. Ya, eso, llamo y que me lo traiga. Pero hay una cuarta y última etapa que es la satisfacción plena. Ah, ya he comido mi pollo a la brasa, quedo satisfecho, ¿cierto? Hay una satisfacción plena. Seguidamente vamos a ir hablando en cuanto a la clasificación de esas necesidades, y se clasifican en tres, ¿ya? En tres, en una necesidad primaria, necesidades secundarias y necesidades terciarias. Cuando hablamos de esta primera clasificación, que es son las primarias, que también se le conoce como necesidades biológicas, es decir, esas necesidades primarias o biológicas son de carácter vital, porque de su satisfacción depende la conservación de la vida. Es decir, tengo que satisfacer esas necesidades para la conservación de mi especie. ¿Por qué? Porque son de carácter biológico, pues, ya, porque esto derivan de los requerimientos de nuestro organismo. Por ejemplo, siento hambre, siento sed, necesito descansar, necesito de una vivienda, necesito de una vestimenta. Entonces son necesidades primarias, ¿ya? Porque si no comes, lógico que vas a bajar de peso, hasta ahí estamos claros, pero vas a tener úlceras, vas a tener gastritis, vas a tener de repente anemia, y vas a adquirir una enfermedad y ya fuiste. En cuanto a vivienda, el ser humano necesita contar con una vivienda, es decir, las personas no podemos vivir en la intemperie, ya necesitamos de una vivienda. Vestimenta, jóvenes, no podemos andar calatos por acá, en Tarapoto, salvo si Tarapoto fuera una ciudad nudista, sí, solamente en las ciudades, pero hasta el momento que yo sepa no hay ninguna ciudad nudista. Hay playas nudistas y donde las personas van y están desnudas, tanto varones como mujeres, pero por naturaleza, en esta primera clasificación, el ser humano necesita contar con una vestimenta. No importa la marca, necesitas vestirte. Si hablamos de la segunda clasificación, a esta segunda clasificación se les considera secundarias o también necesidades generales o necesidades complementarias, ¿ya? Y son de existencia social, ¿ya? Estas necesidades ya no son muy importantes como las primarias, ¿ya? No son muy importantes como las primarias, porque en las primarias depende de la conservación de nuestra vida. Pero estas necesidades secundarias son importantes para el desarrollo social o personal. ¿Qué quiere decir? Que si hablamos del desarrollo social, tienes que relacionarte, tienes que interrelacionarte con las personas, ¿ya? El ser humano no puede vivir aisladamente, él solo. Y eso nos han demostrado de repente, ustedes que les gusta ver Netflix, han visto, me imagino, la película del náufrago, ¿cierto? Del náufrago, donde el náufrago, para que no se vuelva loco, ¿qué hace?
empieza a fabricar personas imaginarias de una pelota, de un coco, ¿sí? Para que él pueda conversar con estas personas. Entonces, por naturaleza, el ser humano es un ser social. Y si hablamos de desarrollo social en estas necesidades secundarias, encontramos la educación. Si te das cuenta, ¿es importante estudiar? Sí, es importante estudiar, pero del estudio no depende de la conservación de la vida. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no estudian durante toda su vida y no han muerto, continúan vivos. Algunos de repente son grandes empresarios. Otro, si hablamos del deporte, te has dado cuenta que desde que se dio la pandemia y se decretó inamovilidad en nuestro país, muchos han dejado de practicar su deporte. ¿Siguen vivos? Lógico, siguen vivos. Quiere decir que no es tan relevante, ¿ya? Otro que les puedo poner ejemplo. Todas las discotecas de San Martín y del Perú han cerrado ya marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 7 meses. Y las personas han dejado de ir. El Anax está cerrado. Bechilinos está cerrado. La mega estación está cerrada. Y de repente otras discotecas o otros centros de recreación o diversión están cerrados. ¿Han muerto ustedes? Porque ya no se van al Bechi, no se van a la Anaconda, no se van. ¿Han muerto? No, siguen viviendo. Entonces, pero sí son importantes para el desarrollo social. Profesor, el deporte, ¿necesidad primaria o secundaria? Necesidad secundaria. ¿Por qué? Porque de una y otra manera puedes realizarte como en forma personal. Tercera clasificación. Tenemos las necesidades terciarias, ¿ya? También conocidas como necesidades suntuarias, superfluas o necesidades de vanidad. Y el texto nos define que son necesidades que están de más, que quiere decir que si yo tengo solvencia económica, las voy a satisfacer si es que me sobra dinero, como por ejemplo, comprarme joyas, ¿ya? Tener los celulares últimos modelos. ¿Me dejo entender hasta ahí? Tener motos último modelo, la moto del año. Entonces son necesidades que están de más. Si tienes solvencia económica, satisfácelas, porque te sobra dinero. Pero si no, no te hagas problema. A esas necesidades tú las puedes reemplazar. Es decir, muy bien, yo he venido, no soy de acá de San Martín y quiero estudiar y me he matriculado en el centro preuniversitario, ya en el CPU. Pero el lugar donde mi papá ha alquilado cuarto es, vamos a suponer que sea 9 de abril, algo cerca nomás, ¿ya? Muy bien, pero para que tú llegues temprano a clases, tienes que salir temprano, porque tu papá te dice, bueno, hijo, yo te voy a alquilar tu cuarto, voy a pagar tu pensión, pero no te voy a dar para tu pasaje, tú tienes que ir caminando. Si quieres tener refrigerio en tu break, tienes que ir caminando. No, pues papi, yo quiero una moto. Ya, hijo, fin de mes, vamos a ir a Tarapoto, vamos a buscar una moto de segunda y te voy a comprar para que te vayas al CPU. Pero tú le vas a decir a tu papá, no, pues vas de segunda tampoco, pues no seas malo. Yo quiero una moto nueva, ya vamos a Lifan o vamos a Shonshen o Waxin. No, pues pa, yo no quiero una moto, yo quiero una Honda, una Yamaha, una Pulsar. Entonces yo te pregunto, ¿qué tipo de necesidad estás queriendo satisfacer? ¿Primaria, secundaria, va secundaria o terciaria? Se supone que tú quieres satisfacer tu necesidad secundaria, que son tus estudios. Pero si no quieres una moto que tu papá te está ofreciendo de segunda, no quieres de una marca no muy conocida, quieres una CRF 250, un XTZ del año 2020, no estás queriendo satisfacer una necesidad secundaria, sino una necesidad terciaria, porque se va a convertir en una vanidad, porque con una moto simple tú puedes ir a estudiar. Hasta ahí, ¿está claro? ¿Está claro, jóvenes? En cuanto a, Sí.
a sus características, vamos a ver de que son ilimitadas en número. Es decir, tenemos múltiples necesidades. Y los bienes y servicios que van apareciendo en el mercado tratan de una y otra manera satisfacer esta necesidad. Por eso decimos que son ilimitadas en número. Otro, esas necesidades van a variar de lugar a lugar y de época a época. Es decir, antiguamente tú te contentabas con un televisor blanco y negro, eras feliz. Si no, pregúntale a tu papá o a tu abuelito. Él era feliz con un televisor blanco y negro. Pero después, te dice, a medida que fueron pasando los años, te dices cuenta que ya no querías un televisor en blanco y negro, sino que querías un televisor a colores. Muy bien, tu papá te compró ese televisor de colores, logró satisfacer su necesidad. Pero después se dio cuenta que esto de aquí no les era suficiente. ¿Por qué? Porque, qué pereza levantarme a cambiar el televisor. Y cuando se malogra la manija, agarraba mi alicate y con mi alicate le cambiaba, ¿cierto? Entonces dije, no. Quiero algo mejor. Quiero que mientras esté comiendo o esté echado en mi cama, yo tengo que ir cambiando mis televisores. Entonces un televisor a control remoto, ¿cierto? Pero te dices cuenta que eso fue en su época. Ahora, si bien es cierto, los controles ya se funcionan en base a control remoto, pero ya no hablo de un televisor simple. Hoy en día me satisfago mi necesidad de comprar un televisor si es un Smart TV. ¿Sí? Hasta el año pasado, un 4K. En este año, un 8K, que está aproximadamente algo de 20,000 soles más o menos, ¿cierto? Donde la imagen es mucho más nítida, pero si es Smart TV, ya tengo acceso a YouTube, tengo acceso a Netflix, tengo acceso a HBO, TV Go, o sea, tengo muchas aplicaciones, entonces van a ir variando, ¿ya? Como segunda característica, decimos que son limitadas en capacidad, es decir, sí se satisfacen, ¿ya? Porque el organismo tiene un límite, es decir, siento hambre, voy y como y satisfago mi necesidad. Y aquí estoy hablando de la ley de Gosen o principio de saturación. En esta segunda característica, es decir, sí quedan satisfechos. Si sigo sintiendo hambre después de haber comido, estoy mal emocionalmente, psicológicamente, estoy mal, estoy ansioso. O de repente necesito tomar purgante y desparasitarme, ¿cierto? Porque estamos mal. El ser humano tiene que satisfacer su necesidad. Como tercera característica, decimos que son concurrentes. ¿Por qué? Porque se manifiestan todas las necesidades en un solo momento, juntas. Pero el hombre tiene que priorizar cuáles son las más apremiantes o más intensas. Por ejemplo, cuando yo inicié la clase, su compañero me decía, sí, profesor, ya va a romper la calamina, la lluvia, mi calamina, ¿cierto? Lógico. Si bien es cierto, vamos a poner el ejemplo. Muy bien, con esta lluvia me he dado cuenta que en mi casa tiene muchas goteras. ¿Está bien? Pero al mismo tiempo me he dado cuenta que ya llega fin de mes y tengo que pagar la pensión. Pero también estoy delicado de salud. De las tres, ¿cuál es la más apremiante o la más urgente que tengo que satisfacer? Mi salud, porque está dentro de las necesidades primarias. Hasta ahí me estoy dejando entender, creo. Como cuarta característica, decimos que son complementarias, ¿ya? Porque la satisfacción de esa necesidad va a implicar la exigencia de satisfacer otra necesidad, es decir, se complementa. Ejemplo, cuando yo siento hambre, solamente voy y como o le acompaño con algo. A ver qué me dicen ustedes. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Solo comen o lo acompañan con algo? Compra alguna bebida, por favor.
compramos alguna bebida, entonces quiere decir que el líquido va a ser el complemento de mi alimentación, porque si no me atoro, pues. Pero si está cacho con cecina, ¿cierto? Necesito de agua, de algo para, ¿ya? Por eso decimos que son complementarias. Pero también decimos que son sustituibles. Es decir, la misma necesidad puede satisfacerse de una manera diferente. De una manera diferente. Es decir, siento sed y la sed yo la puedo satisfacer de diferentes maneras. Tomando agua, tomando refresco, tomándome gaseosa. Entonces puedo satisfacer esa necesidad de otra manera. Como sexta característica, tenemos de que las necesidades te hacen costumbre. ¿Cómo así, profesor? Así como el amor que sentías con tu te ha hecho costumbre, igualito son las necesidades. Las necesidades se hacen costumbre. ¿Por qué? Porque establecen en cada uno de nosotros ciertos hábitos. Ejemplo, les pongo. Tu abuelito, antiguamente, antes de salir de su casa, ¿qué se percataba que esté en su bolsillo? Su pañuelo, su espejo y su peine. Nada. Y las llaves, bueno, 4 cosas. Hoy en día, ¿qué es lo primero que te percatas que esté en tu bolsillo antes de salir de tu casa? Mi celular, pues, profe, ¿cierto? Se ha hecho un hábito en ti. El celular, un mal necesario, ¿cierto? Porque de una u otra manera me ubican a través de ese medio. Los jóvenes se van haciendo costumbres porque van a crear en nosotros un hábito. Como por ejemplo, muchos de ustedes tienen el hábito de, antes de ir a acostarse, tienen que bañarse. Se ha hecho un hábito en ustedes. Y por último, decimos de que varían en intensidad. ¿Por qué? Porque se da de acuerdo al sitio en el cual nos encontremos, ¿ya? Es decir, en un clima cálido, normalmente mi necesidad va a ser beber mucha agua. Pero en un clima frío, voy a disminuir, ¿cierto? Voy a disminuir esa necesidad, no voy a querer consumir mucha agua. ¿Ya, jóvenes? Seguidamente, ya hablamos de estos bienes que son muy necesarios para poder satisfacer nuestras necesidades. Y primero hay que ver una definición. ¿Qué son los bienes, ya? Son mercancías u objetos con la cual satisfacemos nuestras necesidades, ¿ya? Nuestras necesidades. Y cuando hablamos de estos bienes, hablamos de que hay clases en cuanto a los bienes económicos, o esa clasificación de bienes, hablamos de bienes libres, bienes naturales, bienes económicos y bienes humanos. Cuando hablamos de bienes libres, son aquellos bienes que existen en abundancia y no han sido producidos por el hombre. Ejemplo, el aire. El aire no ha sido creado por el hombre, está ahí, pero es un bien libre y existe en abundancia. Cuando hablamos de bienes naturales, se encuentran en la naturaleza, como los minerales. Cuando hablamos de bienes económicos, nos estamos refiriendo a que son producidos por la mano del hombre. Es decir, nosotros producimos esos bienes económicos para satisfacer ciertas necesidades. Y cuando se habla de bienes humanos, los bienes humanos son las facultades físicas y mentales que tenemos cada uno de nosotros. Hoy en día hablamos de las inteligencias múltiples, ¿cierto? De que esas necesidades también se pueden jerarquizar según la pirámide de Maslow. Me imagino que en psicología ya van a hablar o ya han hablado de esas necesidades, ¿ya? Seguidamente vamos a ir viendo clases. ¿Qué clases de bienes? Pues hay, profesor, yo no conozco las clases de bienes, profesor. Yo solamente sé que hay un pantalón, hay un pan, hay harina, no sé. Muy bien, vamos a ir viendo. Primero, por su naturaleza.
¿ya? Y cuando hablamos por su naturaleza, hablamos de que estos bienes se dividen en dos en cuanto a su naturaleza: bienes materiales o tangibles y bienes inmateriales o bienes intangibles. Muy bien. Profesor, ¿qué es un bien material? Un bien material o tangible son aquellos bienes que pueden ser captados por nuestros sentidos, es decir, por tener una existencia física. Por ejemplo, ¿ya? Un lapicero, un borrador, una mesa, ¿ya? Un par de zapatos, mientras que un bien intangible son los valores abstractos, es decir, aquellos bienes que carecen de existencia física, ¿ya? Ejemplos, profesor: Google Meet es un aplicativo que no existe físicamente, pero está ahí. ¿Me estoy dejando entender? Otro bien puede ser la marca de una bebida gasificada, o la marca de un polo, de un par de zapatillas, o de un pantalón. Ya es un bien intangible. Y están valorizados, depende de la marca, millones y millones de soles, ¿ya? O dólares. Otro bien intangible puede ser una fórmula química, una patente, una franquicia. Son bienes intangibles. Otra de las clases de bienes económicos, hablamos de bienes económicos según la función, por su función. Y si hablamos de función, hablamos de que hay bienes de consumo y bienes de capital. Bienes de consumo son aquellos bienes que satisfacen directamente las necesidades del hombre. Por ejemplo, siento hambre, me como una fruta, ¿ya? Mientras que los bienes de capital, ya los bienes de capital son aquellos bienes que van a generar otros bienes. Por ejemplo, una máquina de imprimir, o una impresora, una fotocopiadora, que con estos bienes o con esa impresora yo voy a elaborar un libro de repente. Otra clase, por su duración, bienes fungibles y bienes no fungibles. Bien fungible tiene un solo uso. Por ejemplo, profesor, el cerillo de un fósforo, una vela, la gasolina que tú utilizas para movilizar tu vehículo. Bien fungible. Y bien no fungible es aquel bien que puede utilizarse varias veces. Se puede utilizar varias veces. Otra clase, por el grado de elaboración. Y cuando hablo de por el grado de elaboración, hablo de bien intermedio y bien acabado o bien final. Bien intermedio es aquel bien que está en un proceso de elaboración. También se les considera como bien intermedio a un insumo, ¿ya? Se conoce también como insumo. Ejemplo, les puedo poner la Coca-Cola, que es conocida a nivel mundial. Esta empresa te vende el jarabe de la Coca-Cola. No te vende el jarabe, el producto terminado, sino que utiliza terceras empresas para terminar su producto. Es así como se exporta Entonces, otro bien intermedio puede ser la harina que tú utilizas, el cuero, la madera. Pero para que este bien deje de ser intermedio, tiene que convertirse en un bien final. Y cuando hablo de bien final, si yo les ponía el ejemplo de jarabe de Coca-Cola, quiere decir que la Coca-Cola se convierte en un bien final cuando ya está embotellada y está añadida el agua gasificada, ¿ya? Otro, que cuando hablamos de harina como bien intermedio, es para que se convierta esta harina en un bien final, es decir, en un pan. El cuero en un par de zapatos, en una cartera, en una billetera, en un cinturón o en otros derivados de la elaboración del cuero. Ya en una madera, pues lógico, en una mesa, en una silla, en una cama, de repente en un stand, en una biblioteca. Seguidamente, por su aspecto legal.
muebles, inmuebles, ¿ya? Bien mueble es algo que se puede movilizar y un bien inmueble algo que no se puede movilizar. Por su relación, ¿ya? Cuando hablamos de por su relación, hablamos de bienes complementarios y bienes sustitutos. Bienes complementarios quiere decir que este bien necesita de otro bien para satisfacer cierta necesidad. Ejemplo, pelota de voleibol con una net. Satisfago mi necesidad de practicar deporte porque ya tengo una net y tengo la pelota de voleibol. O de repente tengo la pelota de básquetbol y los aros. ¿Ya? Si hablo de bien sustituto, quiere decir que yo puedo reemplazar a este bien por otro, pero igual va a satisfacer mi necesidad. Muchos de ustedes cuando han terminado sus clases a las 11 de la mañana, de repente han ido a comer pensión, donde ustedes pensionan si no son de aquí de Tarapoto, y han visto de sus letreros de ahí, y han visto, hay saltado. Y normalmente el saltado, cuando a mí me hablan de saltado, yo me hago la representación mental de que es saltado de carne de res, ¿cierto? Pero cuando me sirven, me doy cuenta que no es saltado de carne de res, sino es saltado de pollo. Pero lo que han hecho ellos es han sustituido la carne de res por la carne de pollo y al final de cuentas se sigue llamando saltado y ha satisfecho mi necesidad. ¿Me estoy dejando entender hasta ahí? Sí, profesor. Si hablamos de clases por en cuanto al ingreso del consumidor, estos se dividen en bienes inferiores, normales, ¿ya? Seguidamente, vamos a hablar de los servicios, ¿ya? Los servicios en su mayoría son, o en su totalidad son inmateriales, no tienen un aspecto físico, ¿ya? Y si hablo de servicios, yo tengo que hablar primero de una definición, tengo que hablar de características y de clases. Primero, ¿qué es un servicio? Son aquellas actividades económicas que realiza el hombre para satisfacer las necesidades de otras personas o de otros hombres. Por ejemplo, un bien es la oficina donde funciona Movistar, donde funciona Claro, donde funciona Vitel, es un bien. Pero el servicio que ellos nos brindan, ¿cuál es? Internet, línea telefónica, línea de celulares, canales satelitales. Entonces, esos son los servicios. El servicio del trío, del dúo, del servicio de Movistar Total, eso es el servicio, ¿ya? No sé si me dejo entender hasta ahí. Si hablamos de características, cuando hablo de características, hablo de que se consumen en el acto, es decir, los servicios se consumen en el acto, ni bien las adquiero, las voy consumiendo. Son inmateriales, no son tangibles, no se pueden palpar, ¿ya? Se presentan a través de la utilización de bienes, es decir, lo que yo les mencionaba, Movistar, la empresa donde funciona Movistar es un edificio, es un bien. A través de ese bien, ellos nos brindan ciertos servicios. O de repente les voy a poner otro ejemplo mucho más concreto. Muy bien, para yo poder tener internet en casa, tengo que tener un módem o un router, ¿cierto? Es el bien. El bien es el router, pero a través de ese bien se van a transferir o me van a transferir ciertos servicios. Ya para poder tener internet en casa les estoy hablando. Si hablamos de clases, se dividen en dos. A quién esté dirigido este servicio y a quién presta el servicio. Si hablamos a quién esté dirigido este servicio, me estoy refiriendo a un servicio individual y un servicio colectivo. Si hablo de un servicio individual, ya si estoy hablando de un servicio individual, quiere decir de que este servicio se da en forma individual, en forma personal, como por ejemplo el corte de cabello, la extracción de un diente, manicure, pedicure, ¿ya?
en forma individual, porque la persona que me está brindando el servicio no da dos tijereadas en cortar mi cabello y luego va a la otra persona. No, sino termina conmigo y luego pasa a la otra persona. O no me dice, ¿sabes qué? Te corto dos tijereadas ahorita y mañana vienes para terminar. No, termina conmigo. Si hablo de servicios colectivos, y cuando hablo de servicio colectivo, hablo de que este servicio se brinda todo, es decir, alumbrado público, el recojo de basura o baja policía. ¿Ya? Seguidamente, a quien esté prestando el servicio, quien nos presta ese servicio, hablamos de empresas privadas o bien o servicio privado y servicio público. Servicio privado con fin de lucro y lo administra directamente personas particulares, mientras que este servicio público lo va a administrar el Estado y lo hace sin un fin de lucro, ¿ya? Como por ejemplo salud, educación, ¿ya? Etcétera, etcétera. Para ir concluyendo, vamos a ir viendo la diferencia entre un bien y un servicio. En la parte posterior a las gradas vamos a encontrar el bien y en la parte inferior, abajo de sus pantallas, está servicio. Primero, de que un bien es un objeto tangible en su mayoría, mientras que los servicios son intangibles en su totalidad. Luego, un bien se puede almacenar, es decir, se puede guardar. Me compro un par de zapatos, no los estoy utilizando porque tengo todavía zapatos. ¿Y qué hago? Los guardo. ¿Sí? Los puedo guardar, los puedo almacenar. Mientras que un servicio no se puede almacenar. ¿Ya? Porque los megas que la Telefónica te da, si no has acabado, no se acumulan para el próximo mes. En Movistar estoy hablando, ¿eh? En las demás empresas no sé. Seguidamente, su compra da derecho a la propiedad. Es decir, yo me compro este bien y me pertenece. Me compro una moto y es mía. Me compro un carro y es mío. Me compro un pantalón, es mío. Me compro un par de zapatos, es mío. Me compro una cadena o un collar o un brazalete, es mío. Un reloj, es mío, ¿ya? Mientras que un servicio, su compra generalmente no da derecho a la propiedad, ¿ya? Yo he adquirido el paquete de Movistar Total, pero si no pago, me cortan el servicio. Un bien se produce y luego se puede consumir, un bien, mientras que un servicio se produce y se consume inmediatamente. Muy bien, jóvenes. Eso es en cuanto al curso de economía y historia en cuanto a la exposición. Espero haber aclarado ciertas dudas de repente con la pequeña exposición que hice y de repente también contribuido en el aprendizaje de algunos de ustedes, deseándoles, jóvenes, ya haya sido entendible la presente clase.